Es un hombre nacido en el seno del poder, en el corazón del eje del mal. Kim Jong-il era un psicópata paranoico, uno de los dictadores más malvados de todos los tiempos. Tortura y ejecuta a cientos de miles de sus compatriotas con el dedo apoyado en el botón nuclear. Corea del Norte tiene armas de destrucción masiva mientras mata de hambre a sus ciudadanos. Se trata de que si nos atacas, te lanzaremos un misil nuclear. Y a lo mejor estoy lo bastante loco como para hacerlo. Esta es la historia de un hombre con un deseo insaciable de poder y fama. Un hombre criado para ser dictador, que gobierna su país con sádica crueldad. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-il. La evolución del mal, capítulo 6, Kim, la dinastía norcoreana del mal. 8 de julio de 1994. A los 82 años de edad, muere Kim Il-sung, dictador de Corea durante 36 años. A pesar de la realidad de su régimen, que ha sido uno de los más despiadados y tiránicos que ha conocido el mundo, Kim Il-sung es adorado como un dios por los norcoreanos, que creen que él les llevó a la victoria sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial y sobre Estados Unidos en la Guerra de Corea. Con su muerte nace la primera dinastía comunista del mundo. Al heredar el cetro del poder, su hijo, Kim Jong-il. Corea del Norte tiene a su padre fundador, que ha muerto y ha ido al cielo desde donde nos preside. Y tenemos a su representante en la tierra, su sangre y su espíritu, y el linaje se perpetúa. Pero Kim Jong-il hereda una situación desastrosa. A pesar de los esfuerzos de su padre por conseguir la autosuficiencia total, Corea del Norte depende de los bienes que compra a sus vecinos comunistas. El hundimiento de la Unión Soviética en 1991 tiene un efecto catastrófico en la economía norcoreana, a lo que se suman varias cosechas desastrosas que dejan a la gente de todo el país sin nada que comer. El mito del paraíso empieza a desmoronarse. Desde que Kim Jong-il se hizo cargo de todo en la política, la distribución de alimentos empezó a pararse. Por las mañanas veía decenas de niños de la calle muertos mientras iba a mi trabajo. En aquella época murió mucha gente a mi alrededor. Muchos niños sin familia murieron de hambre. Sin embargo, la propaganda norcoreana presenta la hambruna como una ardua marcha que todos tienen que soportar, incluido su nuevo gobernante, Kim Jong-il, a quien se ve recorriendo el país, manteniéndose supuestamente con un cuenco de arroz al día. Presumía de que él, casi más que ningún otro, sufría aquella ardua marcha. Mostraba a su pueblo una imagen de austeridad. Decía que solo tenía un traje, que comía tan poco que ya no defecaba porque su cuerpo se había acostumbrado a no necesitar alimento. Pero en realidad, mientras su pueblo muere de hambre, Kim Jong-il vive a cuerpo de rey. Se hacía traer langostas por avión. Cenaba con vino francés. Era el mayor cliente particular de Genesis. Era un hombre al que le gustaba comer bien. ¿Qué es todo ese ruido? Son las masas hambrientas, señor. Ah, era así literalmente.
Es esa clase de maldad carente de sentimientos. Toda esa gente que se está muriendo de hambre ahí fuera no significa nada para mí. Pero en lugar de introducir simples reformas de mercado como China y Rusia que permitirían a su pueblo sobrevivir, Kim Jong-il solo está interesado en su propia supervivencia. No lo hizo, porque creía que esas políticas harían a su pueblo demasiado independiente, demasiado difícil de controlar y, a fin de cuentas, más peligroso. Para financiar su extravagante tren de vida y mantenerse en el poder, dirige su gobierno como una organización criminal, al estilo de la mafia. Se habló de su implicación en diferentes actividades ilícitas, desde que traficaba con marfil a que era uno de los mayores productores de metanfetamina. Probablemente eran los mejores falsificadores del mundo de billetes de $100 estadounidenses. Y creo que esa es una de las grandes contradicciones de la época de Kim Jong-il. Puedes producir billetes perfectos de $100 y sin embargo no eres capaz de producir suficiente maíz para alimentar a la población. Mientras Kim se enriquece, concibe un retorcido plan para hacer que otros paguen para mantener vivo al pueblo norcoreano. Usará el miedo para que Occidente le envíe alimentos. Además de formar el cuarto ejército más poderoso del mundo, Kim Jong-il desarrolla en secreto armas nucleares. Corea del Norte desde un principio buscaba convertirse en un estado nuclear. Su objetivo era situarse en una posición de presión, tener un arma de negociación y decir que estaban dispuestos a renunciar a aquello a cambio de algún tipo de garantías de supervivencia del régimen. Kim se encarga de que Occidente sepa exactamente qué está haciendo. Normalmente lo que hacen es empezar a filtrar información sobre su programa nuclear deliberadamente y quizá hacer alguna prueba nuclear o probar algún misil. Y entonces sugieren negociaciones para resolver la crisis que ellos mismos han creado. La mayor parte del mundo respira aliviada y les hace concesiones. 24 de octubre del año 2000. Mediante una astuta y arriesgada política nuclear, Kim Jong-il consigue que su enemigo más odiado le saque de apuros. Cuando llega al país la ayuda estadounidense, se le dice al pueblo norcoreano que son reparaciones recibidas de los estadounidenses por su ataque imperialista contra Corea del Norte durante la Guerra de Corea. Y aunque ahora entran grandes cantidades de alimentos, Kim Jong-il continúa desarrollando su arsenal nuclear. Se trata de que si nos atacas, si nos haces cualquier cosa que no nos guste, te lanzaremos un misil nuclear. Y se acabó. Y quizá puede que sea lo bastante desequilibrado, lo bastante demente y lo bastante loco para hacerlo. La amenaza nuclear del dictador norcoreano no busca solamente que el mundo alimente a su pueblo. Su país está tan aislado que es completamente irrelevante en la política internacional. Pero las armas nucleares atraen la atención hacia él. Alimentan su ego. Kim Jong-il era un gran manipulador a nivel internacional y le encantaba la sensación de hacer que Estados Unidos se sometiera a él. Nosotros queríamos asegurarnos de que no tuviera armas nucleares y acabó teniéndolas de todas formas. Es la cruel contradicción de la Corea del Norte de Kim Jong-il. Mientras gasta miles de millones en su ejército y sus bombas, su pueblo está aterrado y famélico y sobrevive gracias a la ayuda internacional. En 2002, Kim Jong-il inicia conversaciones con Japón para pedir ayuda. Como antiguo enemigo mortal, cree que debe ofrecerles algo primero. Pero lo que ofrece es una desconcertante admisión de culpa.
Declara que en la década de 1970 sus agentes secretos habían secuestrado a ciudadanos japoneses, incluida Megumi Yukuda, que entonces solo tenía 13 años, porque Kim Jong-il estaba obsesionado con el espionaje. Quería vivir aventuras, en general completamente innecesarias. El peor ejemplo fue la decisión de secuestrar a un gran número de ciudadanos japoneses para utilizarlos como profesores de idiomas en el entrenamiento de los espías norcoreanos. Al menos 13 ciudadanos japoneses fueron secuestrados, como finalmente admitió el gobierno norcoreano. Pero parece que solo eran una parte del total, que podría ser de varias docenas. Es un nivel de depravación sancionada por un Estado que el resto del mundo apenas puede creer. Pero eso es lo que se puede esperar de un hombre criado para ser dictador. Desde el principio, la biografía del futuro dictador de Corea del Norte, Kim Jong-il, se basa en una mentira. Las crónicas oficiales dicen que nació en circunstancias que habrían dejado en ridículo al mismo Jesucristo. Se dice que cuando nació Kim Jong-il, un glaciar del lago del Monte Paektu, la montaña más famosa de Corea, se abrió en dos. Un doble arco iris apareció en el cielo. Una nueva estrella apareció en el firmamento. Y las grullas, que son el ave nacional de Corea, surcaron los cielos anunciando su nacimiento. La verdad es que nace en medio de la confusión de la Segunda Guerra Mundial. Kim Jong-il nació como Yuri Kim en una base militar soviética cerca de Yabarovsk. Pero eso los norcoreanos no podían admitirlo, así que inventaron la historia de que había nacido en suelo coreano. Su padre, Kim Il-sung, es un comandante que lucha junto a las fuerzas soviéticas en el lejano este de Rusia. Con el apoyo soviético, Kim pretende liberar a la península de Corea del control japonés. En 1945, Japón se ve obligado a rendirse cuando Estados Unidos pone al país de rodillas. Pero cuando el padre de Kim Jong-il, Kim Il-sung, regresa a Corea del Norte, la historia del nacimiento de su hijo no es la única mentira que cuenta a su pueblo. Es una distorsión sistemática de la historia. Muchos norcoreanos creen realmente que Japón fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial por el movimiento de resistencia de Kim Il-sung. Con los estadounidenses firmemente asentados en el sur de la península y los rusos y chinos apoyando a Kim Il-sung en el norte, se consuma la división de Corea. 19 de septiembre de 1946, Pyongyang, Corea del Norte. El futuro dictador, Kim Jong-il, solo tiene 4 años cuando su padre lleva a su familia a la nueva capital del norte, Pyongyang. La propaganda comunista describe su juventud como heroica durante el glorioso ascenso de su padre al poder. Pero la verdad es muy diferente, según informes de desertores. Algunos sostienen que su descenso al mal comienza a muy temprana edad. En 1948, Kim Jong-il y su hermano pequeño están jugando en la piscina de la mansión familiar. Por alguna razón, el juego se vuelve violento y ocurre algo terrible. El hermano pequeño muere ahogado. Se rumorea que Kim Jong-il es el responsable.
Si existe la posibilidad de que realmente ahogara a su hermano, eso muestra que el acto antisocial, incluso el asesinato, es algo que no está muy alejado de su comportamiento cotidiano. A esta historia siempre se le han dado dos sentidos diferentes. A menudo los que querían atacar a Kim Jong-il la presentaban como prueba de su maldad innata. Pero también se cuenta de otra forma, como testimonio de la dureza de ese hombre, como diciendo: no es buena idea enfrentarse a Kim Jong-il, no te opongas a Kim Jong-il. Aunque no parece afectarle la muerte de su hermano, la pérdida de otro miembro de su familia solo un año después sí es un duro golpe para Kim Jong-il. En 1949, cuando apenas tiene 7 años, su madre muere por complicaciones de un embarazo ectópico. Si hubiera crecido con una madre, quizá habría tenido un poco de control. Sin ella, creció en un mundo donde interactuar con él era muy peligroso para los demás y muy seguro para él. El pequeño Kim busca desesperadamente la atención de su padre. Pero Kim Il-sung tiene preocupaciones más apremiantes. 25 de junio de 1950. El amanecer provoca uno de los conflictos más brutales e inútiles del siglo XX. La Guerra de Corea fue lo más parecido al detonante de una tercera guerra mundial que hayamos visto. Kim Il-sung invade el sur, decidido a implantar el comunismo. Pero las Naciones Unidas, encabezadas por Estados Unidos, le obliga a retroceder. Al ver en peligro a su aliado comunista, China lanza una ofensiva que detiene el avance de los estadounidenses. La guerra termina en tablas. Nunca se llegó a firmar un tratado de paz. La gente olvida que técnicamente la Guerra de Corea no ha terminado. Muchas familias quedaron separadas, unas en el norte y otras en el sur. Y para las que estaban en el sur era como si la otra mitad hubiera desaparecido en un agujero negro. Los dos bandos acceden a crear una zona desmilitarizada que sigue separando ambos países a día de hoy. La Guerra de Corea infunde en Kim Il-sung y en su hijo Kim Jong-il un miedo y un odio permanente hacia Estados Unidos. Y comienzan a formar un ejército de 1 millón de hombres para asegurarse de que Corea del Norte nunca vuelva a ser invadida. Para mantener el poder practican una especie de victimismo teatral. A sus ojos todo está motivado por esa lucha constante contra el imperialismo estadounidense desde los tiempos de la Guerra de Corea. La zona desmilitarizada es en realidad la frontera más militarizada del mundo. Una franja de tierra desierta de 4 kilómetros de ancho y 120 de longitud. La ZDM es una franja que divide en dos la península separando a los dos ejércitos, y es el territorio con el nombre más equívoco de Corea. Un general estadounidense estuvo allí hace muchos años, un comandante en jefe de las fuerzas estadounidenses, y dijo a la prensa: "No hay nada de D en esta ZM". Las escaramuzas son habituales. Pocos años después de la creación de la zona, tropas estadounidenses, surcoreanas y norcoreanas se ven envueltas en un violento enfrentamiento. Entre la guerra y la zona desmilitarizada que aísla el país, Corea del Norte decide arreglárselas sola. Kim Il-sung decreta que Corea del Norte debe ser totalmente autosuficiente y no depender más de la ayuda de China o Rusia. En 1955 declara una nueva política de autosuficiencia para Corea del Norte llamada Suche.
La teoría Chuche unía al país bajo una mezcla de marxismo-leninismo, mitología coreana y, por supuesto, confucianismo. Con la Chuche, Corea del Norte debe alimentarse sola, armarse y desarrollarse sin ninguna ayuda del resto del mundo. Es el sistema que emplea Kim Il-sung para establecer una férrea autocracia en todo el país. Ahora las masas deben obedecer al gran líder. Pero mientras se convierte en el padre de su nación, no presta demasiada atención a su propio hijo. Kim Jong-il busca desesperadamente su atención y aprobación, pero el líder supremo ha formado una nueva familia. Ahora, además de malcriado, está resentido. Kim Jong-il creció muy protegido, nunca se le dijo un no. Y como es lógico, necesitaba que le dijeran que no, que le pusieran algún tipo de límite sobre lo que podía y lo que no podía hacer. Y por supuesto, si eres el hijo del líder supremo, podemos imaginar lo que hace eso a tu ego. Como miembro de la élite comunista, no está obligado a cumplir 10 años de servicio militar como los demás jóvenes de su edad. En cambio, empieza a mostrar interés por las artes. Al parecer se obsesiona con Elvis Presley y empieza a soñar con ser él también una estrella. Exige a los diplomáticos de su padre que le lleven películas extranjeras completamente prohibidas para el resto de la población. Veía de todo, desde películas japonesas, de gánsteres y películas eróticas, a films de Hollywood y Bollywood, pero parece que sus preferidas eran los grandes éxitos de Hollywood. Las películas de James Bond eran sus favoritas. Le encantaba Rambo. Probablemente habría sido un buen productor de cine, pero había nacido para ser dictador. Después de graduarse en la Universidad Kim Il-sung en 1964, Kim Jong-il recibe un cargo en el Partido de los Trabajadores. Su padre no tarda en promoverlo a un puesto en el gobierno que considera apropiado para él. Kim Il-sung se dio cuenta de que aquel chico había pasado su infancia viendo películas, estaba obsesionado con el cine, y de repente Kim Jong-il se vio catapultado de un puesto de funcionario irrelevante a responsable del aparato de propaganda del país. Es el puesto perfecto para un joven que ansía desesperadamente congraciarse con su padre. Comienza por consolidar el mito de Kim Il-sung como la figura casi divina que ha ganado la guerra de Corea. Al elevarlo a tales alturas, Kim Jong-il espera poder tomar algún día él mismo las riendas del poder. Ordena que se coloquen estatuas y retratos de Kim Il-sung por toda Corea del Norte. En cada hogar tiene que haber un retrato de Kim Il-sung. Y estos retratos se deben tratar, limpiar y sustituir siguiendo unas normas específicas. Y no seguir esas normas es delito. Gracias a Kim Jong-il, el culto a la personalidad de su padre prende en todo el país. Él fue quien intensificó el culto a la personalidad de su padre, hasta el punto de que incluso visitantes soviéticos y chinos, acostumbrados al estalinismo y al maoísmo, pensaban que aquello era demasiado. Era como una parodia de una religión de las peores. Era como una secta. Y el padre fundador seguía siendo una especie de ser supremo de esa secta. Al construir el culto a su padre, Kim Jong-il espera ser ungido él mismo algún día como su sucesor. Su único miedo es que su hermanastro, más joven, sea elegido en su lugar. Por ello,
Mientras maniobra para asegurarse la sucesión, toma algunas medidas extra. Se rumorea que empieza a espiar a su padre. Interviene las comunicaciones de Kim Il-sung para averiguar si está contemplando la idea de elegir como sucesor a su hermanastro. Eso le permite identificar y eliminar a cualquiera que no le apoye en su camino al poder. Nam Il es un partisano que combatió junto al padre de Kim en la Segunda Guerra Mundial, pero cuando empieza a cuestionar la capacidad de Kim Jong-il para el liderazgo, muere en un misterioso accidente de coche. Y de acuerdo con un primo de Kim Jong-il que desertó, cuando otro alto funcionario insinuó que no debía suceder a su padre, Kim Jong-il lo hizo asesinar. Si veía a un grupo de gente apoyar a uno de sus rivales, se deshacía de todos. Los mandaba a los campos o los mataba. Su hermanastro es enviado discretamente al extranjero para no volver. A los 25 años, Kim Jong-il ya está aprendiendo la fórmula del terror de su padre. La purga es un elemento clave de la dictadura norcoreana. Kim Jong-il purgaba o enviaba a sus enemigos al exilio, los ejecutaba o los encarcelaba, y esto se extiende a toda la sociedad. Gradualmente, el poder que adquiere Kim entre bastidores se le sube a la cabeza. Su pasión por las películas le hace ver el cine como el medio perfecto para adoctrinar al pueblo norcoreano. Quiere rivalizar con sus odiados enemigos de Corea del Sur, que están produciendo películas que ganan premios y son aclamadas por la crítica internacional. Pero en el norte no se encuentra ese talento. Tenía un dilema, y era que sus directores no podían aprender cómo se hacía cine en el resto del mundo, porque todo el país estaba herméticamente cerrado. Entonces Kim urde un plan demencial. Es uno de los episodios más delirantes de la historia de Corea del Norte. Y diría que debe ser uno de los episodios más delirantes de la historia del cine moderno. Chae Eun-hui es la actriz de mayor éxito en Corea del Sur. 14 de enero de 1978, Hong Kong. Chae recibe una extraña invitación para viajar a Hong Kong. Un director de Hong Kong contactó con la actriz y le ofreció un guión para protagonizar una película. Durante varios días, el director la adula y la persuade de que le acompañe a la costa de Hong Kong, donde supuestamente vive un gran productor. Pero todo es una trampa. Ella contó que se había desmayado durante el secuestro y que despertó en un barco, con la cara resplandeciente de Kim Il-sung mirándola desde un retrato, camino de Corea del Norte. Después de un viaje en barco de 6 días, Chae comprende finalmente la gravedad de la situación. Porque Kim Jong-il ha acudido a la costa norcoreana para darle la bienvenida personalmente. Ahora que tiene a su estrella surcoreana, necesita un director. ¿Y quién mejor que su exmarido, Shin Sang-gong, el director de cine más famoso de Corea del Sur? Shin es encerrado en una celda después de ser secuestrado en Hong Kong en circunstancias casi idénticas de las de Chae.
Los norcoreanos aplicaban una tortura que llamaban la tortura de la posición, en la que se obligaba a un preso a sentarse con las piernas cruzadas y la espalda recta, mirando hacia adelante entre 16 y 18 horas al día sin mover un solo músculo, y de lo contrario lo azotaban o lo apaleaban. El estar sentado completamente inmóvil era la única forma de que reflexionara sobre su crimen y se arrepintiera. Shin pasó en la cárcel casi 3 años. Finalmente, Shin accede a dirigir películas para Kim Jong-il con tal de salir de la cárcel. Shin llevaba fuera de la cárcel 2 semanas. Le habían dado ropa nueva, lo habían alimentado adecuadamente y sus guardianes le dijeron que se preparase porque Kim Jong-il quería verle. Cinco años después de su secuestro, Kim Jong-il organiza una fiesta para reunir finalmente a Chae con Shin Sang-ok. Como si estuviera dirigiendo su propia película con sus víctimas como actores, Kim prepara cuidadosamente la escena. Hay alguien que quiero presentarte. Primero crea el suspense. ¿Se lo puede imaginar? Allí está ella con la élite de Corea del Norte en una fiesta y de repente aparece su exmarido secuestrado. Kim Jong-il les dice, vamos, ¿nos vais a dar un abrazo? Y ellos se abrazan sin entender qué está pasando. Y Kim ya tiene preparado un final apoteósico. Básicamente les dijo, tengo una idea, ¿por qué no os volvéis a casar? Vale, ¿sabes qué? Vamos a casarnos. Este hombre está chiflado. Shin y Chae se ven obligados a hacer varias películas para Kim Jong-il, hasta que consiguen escapar a Occidente en 1986. En los años 80, Kim Il-sung sigue siendo el dictador de Corea del Norte, un dios para el pueblo al que ha lavado el cerebro. Pero la realidad es que su salud se está deteriorando. Eliminando sistemáticamente a sus rivales, Kim Jong-il ha convencido a su padre para que lo nombre su sucesor. Pero al carecer de la menor experiencia militar, necesita demostrar al ejército que es digno de liderarlo. Tiene que dejar claro que es un hombre duro en un país donde el ejército se ha elevado a una posición preponderante en la sociedad. Tiene que demostrar que es duro. Y eso significa ser completamente implacable con sus enemigos. Inspirado por su pasión por James Bond, Kim Jong-il se hace cargo de los servicios de inteligencia de Corea del Norte. Como él nunca había salido de Corea del Norte, pensaba que lo que veía en las películas de Hollywood era real. Creía que las películas de James Bond eran docudramas sobre cómo era el espionaje en Occidente. Entonces decide terminar la misión que había iniciado su padre: conquistar el sur. Siete ministros del gabinete surcoreano, entre ellos el presidente, visitan el mausoleo de los mártires en Rangún para presentar sus respetos a un héroe de la lucha por la independencia de Birmania. 2 días antes, Kim Jong-il ha enviado a sus agentes para que preparen una macabra sorpresa para la ceremonia. Si elimina a sus líderes, Corea del Sur estará a merced de Kim. Mueren 21 personas, entre ellas 3 ministros surcoreanos. Pero el objetivo principal, el presidente, sobrevive al llegar tarde a la ceremonia por culpa del tráfico. Obviamente, partió de la suposición de que un magnicidio de tales dimensiones desencadenaría una rebelión masiva contra el gobierno de Corea del Sur, y por supuesto era un delirio. En 1987, con el apoyo de Estados Unidos, Corea del Sur emerge como una economía sólida y boyante. Y después de años de dictadura, está dando paso a la democracia. Consigue ser la sede de los Juegos Olímpicos de 1988,
pero Kim piensa que deberían celebrarlos a medias con el norte. Aún en plena Guerra Fría, decide orquestar un boicot. Los aliados comunistas de Corea del Norte se reunieron para decidir si boicoteaban los Juegos Olímpicos. Occidente había boicoteado los de Moscú en el 80, el Este había boicoteado los de Los Ángeles en el 84. Kim trama un plan para asegurarse de que el bloque del Este vote a favor de echar a perder el gran triunfo de Corea del Sur. Los pasajeros que viajan a bordo del vuelo 858 de Korean Air con destino Seúl ignoran que unos agentes norcoreanos han puesto una bomba en el avión durante su escala en Abu Dhabi. Mueren 115 personas, en su mayoría surcoreanos. En la mente retorcida de Kim Jong-il, ha dado a las naciones comunistas una excusa para boicotear las Olimpiadas de Seúl. Los norcoreanos les estaban dando un pretexto. Es demasiado peligroso, los aviones caen del cielo, es una zona de guerra. 27 de noviembre de 1987, Bahrein. Pero su demencial plan le estalla en la cara. Los servicios de inteligencia surcoreanos localizan a los terroristas en un hotel de Bahrein. Al ver que están a punto de ser detenidos, intentan suicidarse con cápsulas de cianuro ocultas en cigarrillos. Uno lo consigue. La otra es inmovilizada por los agentes surcoreanos justo a tiempo. La terrorista sobrevive y confiesa haber seguido órdenes de Kim Jong-il. Salió del avión con una de esas máscaras tipo asiático. Sospecho que debajo de la máscara llevaba una mordaza de cuero dentro de la boca y así se evita que se muerda la lengua, porque los comandos norcoreanos están entrenados para morderse la lengua y desangrarse. Tras salir a la luz las tácticas criminales de Kim, los países del bloque del Este votan por participar en las Olimpiadas surcoreanas. La Casa Blanca incluye a Corea del Norte entre los estados que patrocinan el terrorismo. Pero a Kim Jong-il eso le trae sin cuidado. Porque el 8 de julio de 1994 recibe la noticia que lleva toda su vida esperando. Su padre ha muerto y pronto tendrá el control total de Corea del Norte. Para el pueblo, una vida de pobreza y represión está a punto de cambiar a peor. El reinado de Kim Jong-il como querido líder de Corea del Norte pone al país de rodillas. Alrededor de 1 millón de personas muere por inanición en una de las peores hambrunas del mundo en el siglo XX. El país se queda tan atrasado que, visto desde el espacio, aparece sumido en una oscuridad casi absoluta comparado con el resto de Asia. Pero más que objeto de conmiseración, Kim Jong-il ha convertido a su país en un paria internacional. Corea del Norte tiene un régimen que se está armando con misiles y armas de destrucción masiva mientras mata de hambre a sus ciudadanos. Estados como estos y sus aliados terroristas constituyen un eje del mal. Pero a Kim Jong-il no le afectan las acusaciones estadounidenses. Dado que el aislamiento del país es absoluto, su pueblo no tiene la menor idea de cómo le ve el resto del mundo. Ninguna información independiente puede entrar ni salir. Y cualquiera que desobedezca al líder es aplastado sin piedad. Se dice que ningún país de la Tierra tiene más presos políticos que Corea del Norte. Cuando subió al poder, Corea del Norte tenía más presos políticos por cada 1000 habitantes que la Unión Soviética con Stalin.
Hay cálculos de que 200.000 personas están encarceladas por sus opiniones. A todo aquel que dude del culto al líder, que desafíe la autoridad o la legitimidad del Partido Coreano de los Trabajadores, se le aplican castigos extremadamente duros, empezando, por supuesto, por el vasto sistema de gulags o campos de prisioneros, al uso extendido de la ejecución. Muchos son torturados por actos tan insignificantes que nadie en Occidente los consideraría delito. Jung Hwan-il vendió marisco a Corea del Sur sin permiso del partido. Me torturaron de muchas formas diferentes. Me torturaron con electricidad y con agua. También me hicieron la tortura de la paloma, en la que te encadenan de espaldas. Te encadenan las manos por detrás a una argolla que está a 60 centímetros del suelo para que no puedas sentarte ni levantarte. No puedes descansar y se te va paralizando el cuerpo. Al final no sientes el cuerpo y te duele el pecho como si fuera a estallar. El dolor es indescriptible. Te haces tus necesidades encima. Jung Hwan-il se ve obligado a hacer una falsa confesión, que es espía de Corea del Sur. Otros muchos son encerrados en el mismo campo simplemente por lamentarse durante la hambruna. Los detuvieron porque hablaban de lo que habían sufrido durante la ardua marcha. La mayoría simplemente se habían quejado. Y también había gente encerrada por haber dañado la foto de Kim Jong-il en un periódico. Jung soportó unas condiciones que ningún ser humano debería vivir y que no se habían visto desde los campos de trabajo nazis. En invierno la temperatura baja hasta los 30 grados bajo cero. El suelo se congela hasta casi 2 metros de profundidad y por eso no nos dejaban enterrar a los muertos. En primavera, cuando la tierra se descongelaba, entrábamos en los almacenes para sacar los cadáveres. Era algo terrible de ver, porque los cuerpos se estaban descomponiendo al descongelarse y no se podían separar. Teníamos que cavar fosas con palas y enterrarlos como basura. Mientras cientos de miles de norcoreanos mueren de hambre o en la cárcel, Kim Jong-il sigue llevando una vida de excesos. En 2008 desaparece durante 10 meses sin explicación. El mundo espera. ¿Le habrán pasado factura finalmente sus excesos? En su reaparición, parece frágil y desorientado. El 17 de diciembre de 2011 se hace una declaración oficial. Kim Jong-il, el querido líder de Corea del Norte, ha muerto. Las expresiones de dolor popular son tan histéricas como al morir su padre 17 años antes. Al principio, en Occidente, muchos abrigan la esperanza de que su muerte traiga un giro en la historia de Corea del Norte. Después de 63 años de brutal dictadura, es posible que el país finalmente se abra al mundo y acabe con su exilio autoimpuesto como estado ermitaño. Incluso se habla de reunificación. La misma existencia de la próspera Corea del Sur, a solo 4 kilómetros, al otro lado de la zona desmilitarizada, ha llegado a ser lo que define al norte. Cosas que serían un fracaso para cualquier otro líder, como perder una guerra como la de Corea, o una hambruna, o el hecho de que tu país rival,
El que dices que te pertenece por derecho tiene una economía 1 millón de veces mayor que la tuya. A él parece no afectarle. Los surcoreanos están en la vanguardia de la tecnología mundial. La gran suerte de Corea del Sur fue que se alió con Estados Unidos y siguieron la vía estadounidense. Los norcoreanos siguieron otro camino. Para muchos, la única esperanza es escapar. Después de escapar me establecí en Corea del Sur y durante 5 o 6 años seguí teniendo pesadillas sobre Corea del Norte. Todavía las tengo. La dictadura allí es horrible. Las esperanzas crecen cuando se anuncia que el tercer hijo de Kim Jong-il, Kim Jong-un, va a ser su sucesor. Él se ha educado en Occidente. Se ha formado en el extranjero. Ha visto el resto del mundo como es. Ha estado expuesto a cosas que Kim Il-sung y Kim Jong-il no conocieron. Con solo 28 años, se convierte en el tercer líder supremo de la dinastía. Kim Jong-un es diferente en muchos sentidos. Es muy joven. Obviamente, su padre esperaba vivir mucho más. Pero no fue así. Y ahora Kim Jong-un está al mando del país con muy poca experiencia. Por desgracia para Corea del Norte, resulta estar aún más loco que su padre. Su primera medida es una estrambótica recomendación oficial. Kim Jong-un anuncia que toda la nación debe seguir nuevas normas en el corte de pelo. Las mujeres pueden elegir entre 18 tipos de corte, pero para los hombres solo hay 10 estilos aprobados. Son unas normas que el líder supremo incumple ostentosamente. Pero el nuevo Kim tiene un lado mucho más oscuro. Kim Jong-un parece mucho más dispuesto, mucho más inclinado al uso de la violencia física. Es obvio que está dispuesto a matar a personas que conoce muy bien personalmente. Empieza por eliminar a su propio tío, que es arrestado públicamente y ejecutado. A continuación mata brutalmente a numerosos mandos militares en ejecuciones públicas. Al mismo tiempo sigue probando armas nucleares mientras su pueblo muere de hambre. Cuando comparaban a Kim Jong-il con Kim Jong-un, la gente pensaba que Kim Jong-un sería diferente, pero nunca cambiará nada. Sigue habiendo gente muriéndose de hambre, así que creo que es mejor no hacerse muchas ilusiones sobre Kim Jong-un. Mientras tanto, el responsable de gran parte de los males del país, Kim Jong-il, yace embalsamado en el mausoleo de Pyongyang, como un testigo silencioso del reinado de su hijo y del sufrimiento interminable del pueblo norcoreano. Kim Jong-il fue quien construyó este show de Truman, porque si no fuera así no tendría ningún poder. Corea del Norte ha existido hasta el día de hoy con la única finalidad de mantener a los Kim en el poder. Y eso se ha edificado sobre el dolor, el trabajo, el sufrimiento y la tragedia de todo el pueblo de Corea del Norte. Pero aunque parezca tan invulnerable como siempre, hay quien cree que el castillo de naipes que ha erigido la familia Kim podría desmoronarse. Creo que el sistema norcoreano es muy frágil. Es una familia sentada en lo alto, chupando la sangre de una sociedad para su propio beneficio. Y cuando los medios que les permiten hacerlo dejen de ser eficaces, todo esto podría acabar muy rápidamente.